Bienvenidas y bienvenidas a Responsables. Ya saben que yo soy Estefano, el host de este podcast que hacemos con tanto cariño y tanto amor para ti. Bienvenida y bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Responsables. Si eres una escucha habitual, ya sabes, agradecerte y felicitarte por el gran cambio personal que estás haciendo. Esto es de valientes, esto es de personas sabias y creo que es importante reconocerlo. Y si eres una persona que apenas llegó por acá o apenas está en sus primeros episodios, igual felicitarte por hacerle caso a esa hormiguita de querer tener una mejor vida, una vida plena y satisfactoria. Así que bueno, vamos a darle. Ya sabes que a mí me puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Estefano de GH, o puedes ir directamente a encontrar el maravilloso Instagram de Responsables, que es Responsables Podcast. Ojalá nos pueda regalar un follow por ahí. Compartir los episodios, las publicaciones, etiquetarnos. Nos encanta saber quién está detrás de este podcast, quién nos escucha, y sobre todo eso ayuda mucho a difundir la palabra. Ya sabes que nos puedes regalar un seguir aquí en Spotify. Si escuchas por Apple Podcast, regalarnos un review de 5, 4, 2, 3, una estrella, la que tú creas, y un comentario agradable o desagradable, no importa, siempre es bueno aprender de las retroalimentaciones. Y si eres más visual, regálanos un suscribir en YouTube. Activa la campanita para todas las notificaciones y por favor compártenos. Ya sabes que eso va a ayudar muchísimo. Ya sabes que estos episodios ahora ya llevan, pues, entre comillas, patrocinio, ¿no? Hay 2 patrocinios, que es la Academia de Responsables, que en estos meses va a no sufrir, no me gusta sufrir, va a experimentar una transformación maravillosa para que puedas tener mejor contenido que te pueda ayudar a llevar el propósito de Responsables más a la realidad. Pronto abriré sesiones de mentoría personales, abriremos el primer programa de Responsables de desarrollo personal y bueno, esta mini academia. Así que bueno, date pendiente. Ahorita puedes checar lo que tenemos en patreon.com/Estefano de GH y bueno, darle ahí lo que tú gustes revisar. Sabes que también este podcast está pues sponsoreado por tu curso de tu podcast al siguiente nivel de Dementes y del señor Diego Barrazas, un maravilloso curso que te va a llevar ya sea a crear tu podcast desde cero con todas los hacks y tips que tiene que tener un podcaster hoy. Acuérdate que hoy hay muchos podcasters, pero creo que finalmente codearse con los mejores, saber los insights para no perder tanto tiempo en el prueba y error, vale muchísimo la pena, aparte de una maravillosa comunidad de podcasters y bueno, muchísimo valor. Así que te dejo el link allá abajo, puedes ocupar el código de descuento de Responsables y recibirás un 10% de descuento. Aprovechate este gran curso que hasta está en meses sin intereses. Ahí te dejo el link en la descripción de donde lo estés escuchando. Así que bueno, vamos a darle, mi gente. Lo prometido es deuda. Hemos estado trabajando las virtudes estoicas. Ya trabajamos la primera, que fue la más... Bueno, no. A ver, creo que aquí no hay orden de prioridad. Creo que aquí simplemente son importantes todas y hablamos de la sabiduría. Hoy vamos a hablar de la justicia. Y no es la justicia que tú crees, no es esta onda de que todos tenemos o mayormente la gente allá afuera tiene de que ser justos o ser... O la justicia es esta parte en donde me deben de tratar bien, no me deben de hacer daño, toda esta sensación. No, bajo ningún punto de vista. Lo que tienes que entender es que la justicia estoica, la justicia vista desde la filosofía estoica, es el acto de servirle a los demás, de ser justo con el mundo. Tú tienes que tener tu concepto de justicia, pero tú debes de ser justo con el mundo. Y creo que eso es lo más importante. Y fíjate que hay una frase buenísima de Marco Aurelio que decía: ¿he hecho algo en favor de la sociedad? Si es así, he trabajado en mi provecho. Y Séneca decía, es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Entonces, es súper importante esto, es entender que la justicia no es que me traten bien, que obtenga lo que tengo que obtener, que la vida me vea en las circunstancias iguales que todos. No, ese es otro tipo de justicia que algún día hablaremos, pero aquí la justicia estoica es el hecho de servirle a los demás. Entonces, entender que ser una persona estoica, ser una persona responsable, no significa ser frío, distante, poco emocional, sino que es todo lo contrario, es una persona hipersensible a lo que le sucede al mundo y con esta fascinación de querer ayudar a los demás. Entonces, creo que a la hora de actuar, creo que a la hora de hacer una acción, ya sea personal, ya sea de familia, ya sea de pareja, ya sea laboral, siempre, aunque sea un poquito, debes de tener en tu cabeza
el impacto que va a tener sobre la sociedad. Y Marco Aurelio lo decía, lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Entonces esto es bien importante entender que somos una interconexión. Fíjate que te voy a comentar un fragmento de uno de mis libros favoritos, que es Invicto de Marcos Vázquez, que te lo recomiendo y que es lo que básicamente ha estado dándole parte a muchísimo de mi trabajo hoy en día. Fíjate que Marco Aurelio decía que se tenía que esforzar todos los días por construir una vida mejor para él y para su pueblo, para su gente. Entonces, él sabía que muchos emperadores anteriormente, muchas personas con poder habían abusado de su cargo y que el cargo que él tenía le confería una gran responsabilidad. Y entonces hay que saber él sabía intentar, o él intentaba, mejor dicho, él tenía que saber que tenía que intentar usar ese poder y esa posición para ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Tomando el ejemplo de Marco Aurelio, a ser unas personas justas desde la visión estoica. Entender que la posición que tengamos, no importa cuál sea grande, sea media, sea baja, tenemos que dejar que nuestras emociones no nos dejen o no nos lleven, no nos controlen, y tampoco dejar que los demás nos influencien a tomar malas decisiones. Que tener esta idea de que ayudar es una obligación moral, mi gente. Y entender que no nos deberíamos de desviar de ninguna de las virtudes que estamos hablando y muchísimas más que tú puedes aplicar a tu vida, siempre a la hora de ayudar a tu gente. Entonces, actuar con justicia no implica buscar venganza, sino que es entender que debes de hacer lo mejor posible por la gente que te rodee. Y aquí estamos hablando tal vez de una manera como muy amplia, porque Marco Aurelio, bueno, era emperador de Roma, tenía mucho poder y bueno, si tú me escuchas y tienes esta posibilidad, bueno, go for it. Pero si eres un simple mortal como yo y como la mayoría de la gente que pues no tenemos una posición de poder o una posición de influyentismo, hay que entender las microesferas que tenemos a nuestro alrededor. Tal vez en algún momento, y si bien eres una persona altruista y con una gran justicia social, debes de entender que debes de empezar con lo más cercano, obviamente contigo, ayudarte a ti mismo, pero también entender a los que te rodean y estar ayudando constantemente y como obligación moral los que están a tu alrededor. Y creo que esta es una parte muy importante que debemos de entender. Creo que las personas, hablando por ejemplo del catolicismo, ¿no? Que creo que la mayoría de los latinoamericanos somos católicos, nos han dicho que cuando actuamos mal con los demás, pues vamos a ser malas personas y nos vamos a ir al infierno y todo. Y fíjate que, no me acuerdo qué autor, pero él decía que las personas malas no se iban al infierno, sino que ya estaban viviendo un infierno. Y creo que esto es bien importante. Creo que los peores momentos de oscuridad de la gente son cuando menos conectados estamos con la sociedad y con la ayuda social y con la justicia social. Entonces, esta parte te va a dar vigor, te va a dar energía, te va a dar felicidad, ayudar a los demás y no ayudarlos desde una posición de ego. Creo que aquí es muy importante porque últimamente con el tema de las redes sociales y ahora aquí en México, para los que viven en México y me escuchan, que estamos en temas de campaña política, creo que la ayuda y la justicia social se ha vuelto un aditamento, se ha vuelto un acompañamiento, ¿cómo te explico? Como un maquillaje. La gente hoy en día intenta ayudar a los demás a través de presumirlo, de estar allá afuera. Y a ver, no digo que esté mal, o sea, no digo que esté mal que le informes al mundo que estás haciendo algo por ayudar a los demás, pero la onda no es que lo enseñes o que no, la onda es la intención que está detrás de eso, ¿sabes? Si tú finalmente hoy, y quiero que hagas este examen de reflexión, si hoy tú estás ayudando al mundo, si estás siendo una persona con justicia social y con el bien de servir a los demás y lo presumes bien, pero quiero que reflexiones y que digas, este presumir, enseñarle a los demás lo que estoy haciendo, ¿es porque realmente quiero influenciar a los demás para que lo hagan o simplemente para que me vean y digan, ay, qué bueno es X, qué bueno es F, qué bueno soy, qué bueno es José, qué bueno es Estefano? Piénsalo. Creo que esto es muy importante entenderlo. A veces no te digo que todo lo que hagas no lo debes de difundir ni nada porque está bien, pero ponte a pensar qué pasaría si en algún momento tú dejarías de demostrarle tanto al mundo que ayudas a los demás. ¿Cómo te sentirías? ¿Tendría la misma función? ¿Tendrías las mismas ganas? ¿Tendrías la misma motivación y la misma intención de hacerlo? Pregúntatelo. Creo que esto es importante entenderlo para saber si finalmente estamos impulsados por una verdadera justicia social o estamos impulsados por un estereotipo, una apariencia falsa de que los demás me vean como bueno. Entonces te digo, no se trata de mantenerlo en el anonimato porque creo que también se ha tomado esa tendencia de no, si ayudas a los demás, no, sí muéstralo, pero muéstralo desde dos, al menos desde mi punto de vista, desde dos vertientes. Una, restándole muchísimo a esta imagen
tu ego, o sea, que no te veas tú, que veas que se vea de verdad lo que estás haciendo. Y dos, que ahí también está el mismo mensaje de la obligación de la justicia social, que a través de lo que muestres, le enseñes a los demás cómo ellos pueden empezar a hacerlo. Esto es muy, muy importante. Creo que ahí es donde diferencia las cosas de ego. Cuando solamente muestras lo que haces, o cuando muestras lo que haces y encima estás influenciando o estás ayudando a los demás a que ellos lo hagan, a que ellos empiecen. Y aquí es donde, bueno, creo que tal vez podemos encontrar una diferencia, ¿no? Fíjate que los estoicos decían que, como te decía lo que decía Marco Aurelio, ¿no? Lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja. Y creo que esta es esta profunda idea o creencia de que todos somos una conexión. Y creo que esto es muy importante, todos somos uno, y ayudar a los demás es ayudarte a ti mismo. Entonces, piensa esto, piensa lo importante y lo potencialmente energético y poderoso que es el bien a los demás, ¿sale? Fíjate que hay una historia buenísima en el libro del ego es el enemigo, que te lo recomiendo, te lo he recomendado ya en varios episodios, que hablaban de algo, de un trabajo en la antigua Roma que se llamaba anteámbulo y que literalmente la traducción es despejador de camino. Y hablan de la historia particular de una persona que no recuerdo el nombre, que se dedicaba a ayudar a dos personas, a un emperador, bueno, a un sirviente de un emperador y al sirviente de Séneca, hablando de los estoicos. Y una persona que quería ser escritora, que quería ser una persona influyente, que quería tener muchos postulados y escritos que recorrían el mundo, pero pues obviamente como todos empezamos desde abajo. Entonces el hecho de que él empezara desde abajo siempre estaba quejándose y siempre estaba molesto, y entonces sus escritos, si hoy los lees, tienen una profunda rabia social. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y a qué voy donde tienes que entender la justicia social, y vamos a hablar también del ego. Creo que todos, al menos un gran porcentaje de la población, y estoy seguro que la mayoría de los responsables que hoy me escuchan, tú, mi querida y mi querido responsable, empezamos desde abajo, siempre. Hagamos lo que hagamos. Y todos somos anteámbulos. Y mantener una mentalidad de anteámbulo, aunque ya estés en la cima, creo que es una de las claves para mantener el éxito permanente. ¿Y a qué voy con esto? Siempre entender que estamos despejando el camino de los demás. Y mira, y no se trata de adular, no se trata de que los demás queden bien ante otros, sino simplemente se trata de ofrecer apoyo y disfrutar que los demás puedan vivir bien también. Entonces, mantener esta mentalidad de que siempre vamos a hacer unos anteámbulos con ciertas personas, a veces menos, a veces más, creo que te hace entender muchísimo, ¿no? Y digo, al menos esta frase de Marco Aurelio que siempre tengo grabada, ¿no? No pierdas el tiempo hablando de cómo debería ser un buen hombre, sé un buen hombre. Creo que el ser un buen hombre es ser un anteámbulo, abrirle el camino a los demás cuando tengas la oportunidad para que ellos también disfruten, ¿no? Entonces, creo que todos, de alguna u otra manera, y más ahora post, que todavía no termina COVID, creo que es importante que reflexionemos esta profunda conexión social que tenemos con todos los demás y empecemos a hacer cosas por los otros, por el mundo, por la familia, por los amigos, por la pareja, por los compañeros de trabajo, porque creo que ahí está finalmente el verdadero propósito, más allá del que tengas un verdadero propósito que todos debemos y tenemos, que es justicia social, que es ayudar a los demás a que vivan y a que abran. Y seguramente tú también vas a tener anteámbulos en tu vida, va a haber gente que te va a ayudar a abrir el camino. Y ahí se hace un vínculo importante de ayuda. Creo que esta onda de lo que te decía Marco Aurelio de las abejas, creo que es muy importante. Las abejas son animales que están profundamente conectados y que saben que sí, cada uno es un individuo, pero cuando te pones a pensar que lo que tú haces puede afectar a tu círculo cercano o a tu círculo externo, aunque no los conozcas, creo que es un buen punto de partida para resistir algunos impulsos, para evitar algunas tentaciones, para ser más racional, para no dejarte llevar completamente por las emociones. Porque sí, esto es importante. Por ejemplo, no hablando de las emociones, porque yo ahorita me estoy acordando de algo que a mí me pasaba, ¿no? O me pasa seguido. Intento mejorar esa parte mía. Yo cuando me enojo o cuando tengo una emoción negativa, pues tiendo a volverme muy negativo. Y eso hace que la gente que está a mi alrededor sienta mi pesimismo. Y no es que yo me haga responsable de que el ambiente se vuelva peor, pero sí se vuelve un poco más hostil la comida, la salida, el juego, cuando yo estoy molesto. Y creo que esto es una importante idea de
o es un punto de partida para empezar a ser más justo desde la visión estoica. Entender que muchas de tus emociones pueden indirectamente, no te hagas responsable, pero pueden indirectamente afectar tal vez pues, el día, la energía y empezar a entender que no solamente eres tú, que no eres el centro del mundo y que si estás enojado tienes que entender las razones. A lo mejor es algo que no controlas, a lo mejor es algo que tienes que dejar pasar, a lo mejor es algo que no te ayuda en este momento. Pero dejarlo pasar, ¿sabes? Y entender lo importante que es mantener una paz y una tranquilidad mental, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos varios puntos a trabajar. Haz algo por el mundo, aunque sea chiquito, aunque no tengas la economía, aunque no tengas el tiempo, aunque no sé lo que sea, pero tenemos esta obligación social de entregarle algo para que alguien más viva y se abra el camino a la felicidad, al éxito, al trabajo. Y esto es importante. Esto es importante y creo que este episodio es una invitación a reflexionar tu principio y tu creencia de justicia social. Tu principio y tu creencia de ayudar a los otros, de entender la conexión que te decía de que ayudar a los demás es ayudarte a ti mismo. Y listo. Digo, tampoco se trata de que entregues tu vida al servicio, porque también esta es una parte importante. Hay gente que lo decide y bueno, hay gente que está planeada y está diseñada para esto, pero pues, también vivimos una sociedad capitalista en la que hasta la misma ayuda social debe de tener un intercambio, debe de tener un precio, que no debería de ser así, pero creo que finalmente es la forma de sobrevivir hoy en la actualidad que vivimos, ¿no? Entonces, pues también entender que si eres una persona que constantemente está en posiciones de ayudar a los demás y bueno, es un servicio ya, pues también hacerlo con inteligencia y hacerlo con chispa de entender que bueno, que puedes vivir de eso también. Pero otra vez, volvemos al punto de las intenciones. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? Fíjate que ahora también lo he pausado porque es un libro un poco complicado, no en los temas, sino en la escritura, que son las 48 leyes del poder de Robert Greene. Y más allá de que me parezca hasta cierto punto un libro bastante interesante, pero también bastante sociópata, creo que también es importante entender que la mejor forma de tener poder o de tener influyentismo en el mundo o un buen lugar es lo importante de cómo te relacionas y cómo ayudas a los que están arriba de ti, cómo ayudas a los que están abajo de ti, ¿no? Y esta regla del ego, de juntarte con personas que sean superiores a ti, que estén igual a ti y que sean menor que tú y que siempre andes fluctuando en esos tres espacios para que tú sepas perfectamente cuál es tu posición en el mundo, para que no te vayas con la finta de que ya la hiciste, o te vayas con la finta de que eres un fracaso, o te vayas con la finta de que estás estancado. Esto es importante entender cómo te rodeas con los demás, ¿no? Fíjate que también quiero tocar un punto importante de la justicia social que a mí me pasa mucho y no sé si a ti te pase, pero bueno, vamos a platicarlo. A veces tenemos buen ojo para identificar en dónde tenemos que ayudar, pero nos da pena, o nos da miedo, o nos da inseguridad, o el famoso ¿qué dirán? Creo que cuando uno está haciendo un acto de servicio por el otro y por el mundo, las críticas no deberían de importar. Van a existir porque va a haber gente que lo va a leer mal, va a haber gente que se va a sentir comprometida porque tú lo hiciste y ellos no lo hicieron. Vete a tú a saber lo que sea. Pero lo importante aquí es entender que si tienes esta necesidad y observaste un punto donde puedes ser una persona de servicio hacia el mundo y hacia los demás, hazlo. Hazlo. Y esto es lo importante, esto es lo más necesario. Las buenas intenciones se vuelven buenas acciones porque lo hicimos, no porque lo pensamos. Entonces, he escuchado muchas veces y me he escuchado a mí mismo de millones de ideas de ayudar al mundo y de ayudar a los demás, pero si se quedan solamente en ideas, por falta de control, por falta de ejecución, por falta de estrategia, por falta de plan o por simplemente el pinche ¿qué dirán? Pues no está haciendo justo social. No se hace justicia social desde la mentalidad y desde la creencia y desde el pensamiento, se hace desde la acción. Y este es el punto más importante de accionar, hacerlo. Entonces, do it, dirían por ahí. Just do it, diría Nike. Hazlo. Y creo que finalmente vas a empezar. Ojo, porque también las recompensas que vienen a través de la justicia social creo que son las más tardías, no son las instantáneas. Pero poco a poco te vas a ir dando cuenta de lo importante y lo bueno que es esto.
Ya sabes, ¿no? Lo que decían las abuelitas y lo que decían las mamás. Hacer el bien sin mirar a quién. Hazlo. Y no veas quién te está viendo. Mejor ponte a pensar, si tú te estuvieses observando desde lejos, ¿qué sería lo que tú te dirías en estos momentos si no lo hicieras? Sé tu mejor espectador, sé tu propio aplauso y después entenderás lo importante que es ser justo social. Entonces, hazlo, reflexiona, planea, hazlo y listo. ¿Va? Nos vemos en el siguiente capítulo, mis responsables. Cuídate mucho. Bye bye.